por mí, Señor, por mí, por mí, por mí, Señor. Señor, en esta tarde nosotros nos unimos a la creación que te alaba y que te bendice. Ya al caer la noche, Señor, en este día, queremos alabar y bendecir tu nombre, porque sabemos que eres un Dios bueno, un Dios que carga nuestras cargas, un Dios que es capaz de ponerse encima de sí aquello que nos hace desfallecer. En esta noche, Señor, reconocemos tu bondad y tu amor. Y reconocemos, Señor, que queremos estar cerca de ti. Acércate tú a nosotros en este tiempo, en este espacio reservado para ti, Señor. Y que sea, como dice esa canción, que sea tu presencia santa en mí. Que sea tu presencia santa que llene nuestros corazones. Que sea tu presencia santa que nos hable al corazón en esta noche. Gracias, Señor. Gracias porque estás cerca. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas noches tengan todos, queridos hermanos que nos escuchan a través de esta estación Vida 105.3. Sean todos muy bienvenidos a una entrega más de su programa Palabra y Vida Radio, que es una producción de la Fundación Palabra y Vida. Este es un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Agradecemos profundamente su sintonía. Con usted en esta noche, un servidor de ustedes, René González, y me acompaña con mucha alegría mi hermana querida, Mari Carmen Camacho. Buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches, René. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la radio. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, que es el 809-536-1053. Y también recordamos nuestras redes sociales a través de las cuales pueden estar en contacto permanente con nosotros bajo el usuario Palabra y Vida RD. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. En este momento también estamos transmitiendo a través del Facebook Live y que se queda ahí permanente para que puedan ver este programa y lo que han pasado en las semanas anteriores. Bueno, sintonícenos si quieren pues ponerse al día con este tema que estamos trabajando. Es una serie sobre la teología del cuerpo, que es un título que le dio el Papa Juan Pablo II a sus 129 catequesis sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio que impartió entre septiembre de 1979 y noviembre del 1984. Esta noche vamos a estar trabajando con la tercera parte, que es el pecado, la ruptura del plan de Dios. Y la semana pasada estaban tratando el tema, el plan de Dios para la sexualidad humana. Sí, es bueno recordar, Mari Carmen, que estas catequesis que inspiró el querido Papa San Juan Pablo II, que debemos decir ya San Juan Pablo II, también es conocido como el Papa de la familia, y desde su juventud siempre tenía muchas preocupaciones por las familias, porque él reconocía que Dios quiere que seamos felices
y él concebía que la felicidad y la santidad solamente podrían desarrollarse en una familia que funcionara bien, y por eso se dedicaba a profundizar en estos temas. Sí, y profundizando, en esos temas, se fue a la discusión que tuvo Jesús con los fariseos, cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, que si era lícito darle carta de divorcio al hombre a la mujer, que era un tema que se debatía en la sociedad en ese momento, y él les dijo, no, Moisés lo hizo por su duro corazón, pero en el principio no era así. No era así. Y entonces lo remitió al estudio del principio. ¿Y dónde estudiamos el principio? Pues en el Génesis. Y el Génesis, que es un libro un poco complejo y que uno como que lo asusta a veces, tiene mucho que ofrecernos, mucho que enseñarnos, porque en el Génesis, si queremos conocer el plan de Dios para el hombre, ahí está. Así es. Y precisamente en ese programa se hablaba sobre la creación del hombre y la mujer, basado precisamente en ese relato que encontramos en el Génesis. Y desde ahí ya íbamos mirando cómo Dios es la fuente de todas las cosas y cómo la belleza de la creación pues revela la omnipotencia de ese Padre amoroso. Y nos dice el Génesis 6 veces sobre esa creación que estaba delante de sus ojos, decía, y vio Dios que era bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno y está lleno de su sabiduría y de su amor. Y por eso dice el salmista, al contemplar los cielos, las criaturas y todo lo que has hecho, ¿qué somos nosotros para que tú nos hayas elegido? Y Dios nos eligió para que fuéramos nosotros las criaturas de este mundo capaces de conocer y de amarlo a Él. Y por eso es que para introducir ese tema de la teología del cuerpo, entonces nosotros necesitamos ir al Génesis y que los relatos del Génesis nos ayuden a conocer cuál es el plan de Dios para el hombre. Y esa clara enseñanza que nos deja el Génesis es que los seres humanos son realmente diferentes a todas las demás criaturas, porque solamente nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y viendo un poquito, Mari Carmen, el tema de la sexualidad humana, que es una gran preocupación para muchas familias, muchos cristianos católicos que se preocupan, porque eso es importante, incide definitivamente en la convivencia humana de las parejas. Vimos también que hay dos posturas que son extremistas con relación a la consideración de la sexualidad humana. Una posición que es la hedonista, donde el objetivo es la satisfacción de los impulsos y los sentidos, y reducen a las personas a simples objetos sexuales. La otra postura es la que se considera como que la sexualidad es un tabú. Juan Pablo II planteaba que ambas posturas son equivocadas y que la concepción de la recta sexualidad tiene que ver con el concepto de unitivo y procreativo, que es diferente a lo que la gente usualmente piensa, que la sexualidad no solo es procreativa, porque es para procrear, pero también une a la pareja y es totalmente lícito que tengan el disfrute del placer sexual también. Sí, así en el programa pues también se hablaba de esa soledad original, sí, del hombre reconociendo a todas las demás criaturas, poniéndole su nombre, se da cuenta de que él no tiene a alguien igual a él. Y ahí entonces viene la creación de la mujer, en donde se le llama ayuda idónea, que quiere decir complementariedad. Así es. El complemento, lo que me falta para estar completo. Ese es el sentido de la mujer con respecto al hombre. Y entonces también pues ese sentido de que al unirnos somos una sola carne, estamos en sentido pleno como Dios concibió que estuviéramos. Así es. Entonces vamos a ir a una brevísima pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy, que es la consideración sobre el pecado original.
Así que entraremos en materia en un breve momento. No se vayas, nadie se vaya después de esta bella canción que Roberto va a poner aquí. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Te amo tal como eres, te amo. No importa lo que hayas hecho, yo te amo. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. ¿Para qué? Para no olvidarte, para siempre cuidarte, para mirarte. Los que son padres aquí, los que tienen hijos, o los que aman a alguien aquí, tienen en su cartera la foto de la persona que quieren, ¿verdad que sí? No me la enseñen. Perderíamos mucho tiempo viendo tantas carteras. Pero tienes esa cartera ahí con esa foto de esa persona que amas. Qué lindo, ¿verdad? Dios quizá tiene cartera también. Pero tiene una mano tan grande que todos nosotros cabemos allí. ¡Wow! Te llevo tatuado en la palma de mi mano. ¿Para qué? Para no olvidarte, para siempre cuidarte, para mirarte. No te imaginas cómo te amo, cómo te pienso. ¿Qué pensará Dios de ti ahora? A veces nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros. Nosotros pensamos lo peor de nosotros a veces. Dios no piensa así. Te piensa, te siente, te tiene. ¿Para qué? Para no olvidarte, para siempre cuidarte, para mirarte, mirarte, mirarte. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. De vuelta aquí con Palabra y Vida, el programa de la Fundación Palabra y Vida, que en esta serie, Mari Carmen, que estamos haciendo sobre la teología del cuerpo, en esta noche, en su tercer capítulo, que hemos denominado El pecado, ruptura del plan de Dios. Y vamos a caminar hacia el libro del Génesis. En el capítulo 3 se narra cómo fue ese pecado original, cómo fue la ruptura del plan de Dios, que lo narra muy bellamente. Y Mari Carmen lo va a leer muy bellamente también. Bueno, hermanos, si nos quieren seguir con su Biblia, busquen el libro del Génesis en el capítulo 3, a partir del versículo 1, pues nos cuenta. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Y oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se pasaba por el jardín
a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y de entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Y a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Y al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Es una lectura que deja tantas enseñanzas porque nos muestra el plan de Dios, nos explica el plan de Dios, nos explica la caída. Mucha gente, podemos pensar que el Génesis es un libro de historia. En realidad no es un libro de historia, es un libro de fe que utiliza los personajes para enseñar cómo cae el hombre, cuál es el proceso que se da en su interior del pecado, de la caída, del alejamiento de Dios, de a través de la soberbia pensar que puede hacerse como Dios, porque Dios es que tiene el conocimiento del bien y del mal. Así es. Debemos aceptarlo, que Dios tiene el conocimiento del bien y del mal. Así es. Y a nosotros nos han hecho un buen trabajo mercadológico, Sí. porque nos han hecho caer en una figura muy simplista de esta imagen de la mujer ofreciéndole esa manzana a Eva y la serpiente dominando y mirando todo el panorama. ¿Y quién de nosotros no conoce algún dibujo en alguna parte que hayamos visto eso, y cuántos chistes se han hecho y cuántas interpretaciones también? Sí, porque ni siquiera hay ninguna manzana. Exactamente, ni siquiera hay ninguna manzana en el relato, pero sí, esa es la imagen que todo el mundo piensa cuando hablamos del pecado original y cuando se habla de Adán y Eva. Y sin embargo, este tema es tan importante que San Juan Pablo II dedica 13 audiencias a la cuestión del pecado original, y entender este pecado original es una clave para también entender es la teología del cuerpo. Y él dice del pecado original, dice, el misterio de la redención está en su misma raíz, la del pecado original, unido con la realidad del hombre, y la historia de la salvación presupone de facto la existencia del pecado en la historia de esa humanidad creada por Dios. Y la salvación de la que nos habla la revelación es ante todo la liberación de ese pecado. Y es esta entonces una verdad cristiana. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Jesús bajó del cielo. Jesús se hace carne. Por eso es importante entender qué pasó en el corazón del ser humano cuando, si bien fue creado perfecto, porque durante el Génesis más atrás tú misma lo leíste, todo fue creado bello, hermoso, santo. Uno se imagina, por ejemplo, ese planeta Tierra, lo bello que era, sin ninguna carretera, sin ningún edificio. Es un planeta perfecto. Y Dios lo creó así para el ser humano, para que lo disfrutara, para que sacara provecho de él sin cometer pecado. Pero resulta que el hombre
sucumbió a la tentación del pecado. Exacto, porque Sucumbió a la tentación del el pecado. pecado humano no tiene origen en el corazón del Así hombre. es. Como tú bien dices, el hombre es creado con esa inocencia natural, Sí, que con hablamos. esa belleza de que Dios veía todo que era bueno, y ese ver que todo era bueno nos incluía a nosotros. Entonces, el pecado que de Adán y Eva es reflejo de un pecado anterior a ellos. Sí. ¿Cometido por quién? Por ese mundo de esa voz que es opuesta a la voz de Dios, por ese ángel caído que nos muestra la tradición de la iglesia, que le llamamos Satanás o le llamamos el diablo, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Y eso nos lo dice el Concilio de Letrán en el año en el Concilio de Letrán IV, en el año 1215. Sí. Y la caída consiste entonces en la elección libre de esos espíritus que rechazan a Dios y que rechazan su reino. Ellos fueron los primeros. Fíjense qué cosa tan interesante. Ellos son los primeros en ser conocedores del bien y del mal. Y aun siendo criatura, se van en contra de su creador, y eso es el pecado. Infidelidad a una persona de quien se ha recibido la vida y su sentido. Entonces, el hombre, cuando cede a la sugerencia del tentador, se hace cómplice, se hace seguidor de esos espíritus rebeldes. Y entonces, esa rebelión de estos seres espirituales, de estos ángeles caídos, resuenan en esa misma palabra que él usa, que es serán ustedes como dioses. Sí. Entonces, ahí en esa caída, en ese pecado, es que viene una ruptura de la comunión que existía entre Dios y el hombre. Entonces, podemos identificar claramente una característica del pecado, que son la soberbia, sobre todo. La soberbia, que es lo contrario a sentirse pequeño, a sentirse humilde ante Dios. La desobediencia y sobre todo la pretensión de ser por medio de las propias fuerzas igual que Dios, que es lo que tú acabas de decir, ser como dioses, que lo menciona en la lectura en Génesis 3:5. Por eso es que todo pecado es una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y eso está en el corazón del hombre de Adán y Eva y del hombre de estos tiempos también. Se ha quedado en el corazón del hombre hasta que acepta su conversión y aceptar a Jesucristo para ir cambiando poco a poco y ir saliendo del pecado. Exactamente. Entonces, la soberbia entonces lleva al hombre y lleva también a Satanás a sentirse superior a Dios, a sentir que yo tengo el plan mejor. El plan de Dios, ¿cuál era? Pues ese Edén, ese paraíso, ese estado de inocencia, esa limpieza de corazón, ese complemento con la mujer en un lugar idílico, en un lugar hermoso, en donde el hombre era el que dominaba. Y entonces el tentador le propone otro plan y lo hace con mentiras, porque primero él le dice, ¿y por qué que él no lo deja comer de nada? Sí. Y Eva le dice, no, nosotros sí podemos comer todo. Sí, porque detrás de todos los pecados hay una gran mentira. Exactamente. Entonces, realmente en esto consistió ese primer pecado del hombre, como tú dices, en la soberbia, en la desobediencia y en la pretensión de, por medio de sus propias fuerzas, igualarse a Dios. Por eso debemos aspirar a vivir en esa armonía primaria, a esa armonía que vivía y que éramos capaces de vivir antes de que el pecado llegara a nuestros corazones. Y meditemos sobre eso, y meditemos en que podemos salir del pecado y podemos aspirar a vivir como Dios lo soñó, como Dios nos creó, con esa actitud. Y sobre todo, antes de que nos vayamos a la pausa, pues sería muy bueno que nosotros pudiéramos como reflejarnos en ellos. Así es. Y examinar nuestra soberbia, examinar cómo estamos llevando nuestra vida, si le estamos llevando como mejor nos parece, o si nos estamos dejando guiar de su palabra y de lo que el Señor quiere para nosotros, si estamos desobedeciendo a eso que Dios nos pide, a sus mandatos, al amor que nos regala, y si nosotros estamos tratando de hacer las cosas
por nuestras propias fuerzas. Si somos nosotros en nuestra vida, reflejo de ese pecado original, si está dominándonos todavía, pues vamos a ver cuáles son esas consecuencias y lo veremos en el próximo segmento. Así que no se vayan, quédense con nosotros, que volveremos después de una canción en unos momentos de nuevo aquí en Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Tú, tesoro escondido, tú, hermoso corazón, te canto, pues quiero enamorarte, te guardo en mi mano por siempre. De las cosas más bellas que he creado, no he podido crear a nadie como tú. Sé que a veces sientes soledad. Sé que a veces estás triste. Eres fuerte, más de lo que piensas. Yo te he enjugado las lágrimas. En las sombras oscuras de tu vida no ha faltado ni faltará la presencia de mi luz. Tú, deleite de mis ojos, tú, sueño de mi alma, te amo y te entiendo, te conozco y no te dejaré. De las cosas que has hecho no he encontrado algún motivo que me impida estar cerca de ti. Tú, estrella de mi noche, yo, creador de esa estrella, de las cosas hermosas que he creado en los cielos, no hay otra estrella como tú. De las cosas hermosas que he creado en los cielos, no hay otra estrella como tú. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Vamos a recordar el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, que es el 809-536-1053, y recordarles también las redes sociales bajo el nombre usuario Palabra y Vida RD, en Facebook, donde están este programa en vivo y los programas anteriores sobre este tema y los que hemos tratado, los otros temas que también hemos tratado anteriormente. Y así que
Seguimos con nuestro tema de hoy que se llama el pecado, ruptura del plan de Dios. Y Mari Carmen prometió que en este tercer segmento íbamos a ver un poquito sobre la consecuencia del pecado original. Así que adelante. Bueno, pues mira, René, por culpa de ese primer pecado, el hombre y la mujer, nosotros, la humanidad, pierde la gracia de Dios y con ella se pierde la gracia de esa inocencia. Esa inocencia que la vemos muy fácilmente reflejada en la palabra de Dios cuando ellos dicen que ellos estaban desnudos. Es decir, había en ellos una justicia original, una santidad original con la que ellos habían sido constituidos. Sí, perder la gracia de Dios no es perder cualquier cosa. No. Yo siempre oro pidiendo que no me quite la gracia de Dios. O sea, sin la gracia de Dios uno no puede hacer nada. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. Y entonces entrar en el pecado es perder la gracia de Dios. Nos sostiene. Por eso intuimos que María es sin pecado original en ese saludo del ángel que le dice a ella, llena de gracia. La criatura que no perdió la gracia, que le fue dado pues en nacer así, inmaculada en su concepción. Así que Dios le dio esa gracia de ser la llena de gracia a ella. ¿Por qué? Porque Él quiso. Esa singular gracia. Sí, porque Él quiso. Sí. Entonces, la consecuencia de este pecado son varias. La armonía en la que ellos vivían, en la que ellos se encontraban, gracias a esa justicia de Dios, o sea, a estar justificados originalmente, siendo constituido así desde el principio, pues la pierden. Sí, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. O sea, que la espiritualidad domine el cuerpo, que sea lo contrario. Exacto. Es lo contrario, que las apetencias, como dice San Pablo, dominen el cuerpo. Exacto, porque está reflejado también ahí. Eva ve apetecible esa fruta y simplemente la toma. Así es. Ya no está ahí la mano de Dios, la voz de Dios, el plan de Dios, sino lo que me apetece. Así es. Lo que me apetece. Y la unión entre el hombre y la mujer se somete a una tensión, ¿no? La mujer, de una vez viene la acusación, la mujer que tú me dices. Sí, la lucha de poder inicia. Exactamente, y la mujer no, que fue la serpiente. O sea que ahí hay una tensión que también es consecuencia de ese pecado. Soñar con la bella relación que puede tener un hombre y una mujer previo al pecado. Exacto. O sea, la relación hombre y mujer, para que sea eficiente y agradable a los ojos de Dios, tiene que estar libre de pecado, libre de lujuria, libre de todo deseo desordenado. Exacto. Entonces, de ahora en adelante, esas relaciones van a estar marcadas por el deseo y del dominio. Así es. Y eso está en la sentencia que Dios le da a cada uno de ellos. Y cuando le dice a la mujer, tu marido te va a dominar. Y cuando le dice también al hombre, pues, que él también el hombre se cae en la tentación que le ofrece también la mujer por el deseo y el dominio, entonces se manifiestan, va a estar marcada esa relación de ahí en adelante entre el hombre y la mujer. Y también se rompe la armonía con la creación. La creación visible se le hace extraña y hostil. Esa vinculación que tenía el hombre con todo lo creado se rompe por el pecado. Y es una explicación para muchas cosas que ocurren también. Y específicamente en el plano particular del hombre y la mujer hay unas consecuencias muy específicas de ese pecado original y una de ellas es la vergüenza sexual. Sí. ¿Y por qué? Porque antes de pecar, como hemos dicho, ellos no se avergonzaban porque había una armonía total entre el alma y el cuerpo y había un autodominio de sí mismo. Es decir, que Adán miraba a Eva tal y como Dios la había querido por sí misma y en ese estado perfectamente ordenado, pues la vergüenza no tiene sentido. Así es. Y tras ese primer pecado, Adán y Eva descubren una dimensión sexual en su cuerpo que ya no procede del cuerpo de Dios, sino del mal que ellos acaban de conocer mediante el pecado. Entonces ya ellos no se miraban el uno al otro con una mirada pura, sino con un deseo de complacerme. Se miraban con un deseo egoísta para yo complacerme. O sea, tú eres alguien para yo
complacer mi deseo. Es lo que se llama el sentido utilitarista o cosificar Exacto. las cosas, el deseo de utilizar el compañero, la otra, como el otro, como instrumento de placer sexual. Eso es. Exactamente. Pero eso nos da un poco de esperanza y ver que si apartamos el pecado podemos restituir y volver a los orígenes. Por eso es la mirada de Juan Pablo II a través del mismo Jesucristo, de que miremos el Génesis y no nos atemoricemos de ir hacia allá, donde encontraremos la respuesta a muchas de nuestras dudas y preocupaciones y dificultades para lidiar con el pecado. Y fíjense bien que eso es tan real, que antes de ese momento de que Adán comenzara a mirar a Eva de esa manera y que Eva mirara a Adán de esa manera, ellos no se sentían expuestos. Es la manera de él mirarla a ella, esa nueva manera de mirarla hace que ella instintivamente, nos dice en la palabra, cose hojas de higuera y se cubre con ellas, porque no quiero que me siento, Sí, me quiero proteger, me ¿verdad? siento inundada, invadida. Exactamente. Entonces, esa vergüenza original, ese brote instantáneo, nos dice Juan Pablo II, en la conciencia del hombre y de la mujer, del hecho de que ambos pueden convertirse para el otro en un objeto de placer, de procreación, de apropiación o de prestigio personal. Entonces, descubren que hay un peligro, yo puedo ser cosificada, ¿verdad? Yo puedo ser una cosa para ti. Y esa amenaza la perciben a través de los signos de la masculinidad de Adán y de la femineidad. Y toman conciencia de que con estos signos se pueden provocar el uno en el otro un deseo de utilizarlo como objeto simplemente de satisfacción. Y esa comunión personal se opone entonces, esa comunión personal a la que nosotros estábamos llamados desde el principio entre el hombre y la mujer, se opone que una de las dos personas exista solamente como sujeto de satisfacción sexual y la otra se convierta en objeto de esa satisfacción. Lo contrario de aceptar al otro ser humano como don, es reducirlo como un objeto para mí. Ya él no es un regalo para mí, sino que me pertenece. Es mío y es para mi disfrute. Y esa conciencia es la que señala el inicio de la vergüenza. Así es. Que es una de las consecuencias de ese pecado original. Así es. Tras ese criterio que nos aclara muchas dudas sobre la relación hombre-mujer y nos invita a tener una relación libre de pecado, libre de lujuria y mirada a través de los ojos del amor, iremos a una breve pausa musical y volvemos para el último segmento. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Eres un tesoro para Dios. Eres un latido de su corazón. No eres un error, una casualidad. Tú eres importante para Dios. Como el azul del cielo eres para Él. Como paloma en vuelo eres para Él. Como el color que luz al atardecer, eres para Él. Eres importante para Él. Como una suave brisa eres para Él. Como el brillo de una estrella eres para Él. Grandiosa como el universo eres para Él. Así es para Él. Eres importante, ya lo ves. No cargues con la culpa más. Acércate y déjate amar. Ya no derrames ni una lágrima más. Como el azul del cielo eres para Él. Como paloma en vuelo eres para
como el color que él usa al atardecer. Eres para él. Eres importante. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto y último segmento de este tema tan profundo, ¿verdad? Interesante, que nos deja tantísimas enseñanzas, Mari Carmen, que es conociendo el pecado como ruptura del plan de Dios con la humanidad. Y en este tema que del pecado original, que nosotros lo hemos hablado en un programa, pero que Juan Pablo II duró 13 catequesis analizándolo. Así que le estamos dando, le estamos caminando encima de eso, dándole tips, invitándolos a todos a conocer un poquito más cada día sobre estas reflexiones que se juntaron bajo el nombre de Teología del Cuerpo, que Juan Pablo II es uno de los mayores legados que tuvo en su largo pontificado a todos nosotros, a todo el pueblo de Dios. Así es, y fuera del aire, nosotros conversábamos cómo precisamente esa consecuencia que acabamos de ver, esa consecuencia de el pecado original, que es creer que el otro es un objeto de placer, no ver el don que es esa persona, no ver esa otra persona como un ser que también merece ser amado y que, pues, si está en mi vida es un regalo para que yo lo cuide, para que yo lo proteja, para que yo lo complemente, etcétera, sino verlo como una cosa hecha o que me ha sido dado o que yo creo que me la gané porque le di un par de regalitos. Así es. O porque yo le paso una mensualidad para mantener los muchachos. Entonces, cuando ese objeto quiere salirse de mi mano, pues entonces yo lo destruyo, porque si no es mío, no es de nadie, y eso es una de las causas de la violencia de género que estamos viviendo y que sufrimos tanto en nuestro país, es no mirar al otro con justicia. Así es, porque el pecado, con dignidad. Así es, porque el pecado, esto que estamos hablando en el programa de hoy, es esencial, porque el pecado trae mucho dolor, mucha tragedia, mucha sangre, mucho sufrimiento, y entenderlo. Por eso Palabra y Vida Radio se ha ocupado de traerlo a la sociedad como una contribución a la convivencia, al entendimiento, que si nos alejamos del pecado, tendremos una sociedad y muchas familias mucho más felices y mucho más santas. Así es, y reconocer en dónde están esos errores nos ayuda a volver hacia Él. Reconocernos necesitados de Él, de restaurar esa gracia con nosotros, reconocer que si Dios te hizo a ti mujer, si Dios te hizo a ti hombre, pues hizo algo bueno y solo tenemos nosotros que volver nuestra vista a Él para recuperar esa ruptura. Y otra consecuencia del pecado original que no quiero dejar de mencionar es la voluntad de dominación del uno sobre el otro. Fíjense que después que sucede este pecado, Dios dicta como una sentencia muy fuertes sobre el hombre y la mujer. Por ejemplo, al hombre le dice, de ahora en adelante vas a trabajar para ganarte el pan, y a la mujer le dice que va a parir con dolor, y se le habla también ya de que van a morir de la muerte. Y sobre la mujer específicamente dice, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Eso dice Génesis 3:16. Y eso no solamente se refiere al momento de la unión sexual del hombre y la mujer, sino a cuando ambos se unen de tal manera que se convierten en una sola carne. Y en esas palabras hay una ruptura y una constante amenaza a la unidad de los dos, que corresponde a la dignidad de la imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Y se refiere en el amplio contexto de las relaciones, tanto indirecta de la unión conyugal como en su conjunto. Y esas palabras dan a entender sobre todo una infracción en donde hay una comunidad original entre esas dos personas en donde se perdió. Se perdió. En esa comunión se hacían felices el uno al otro, no había un dominador, no había alguien que dominaba, sino que había una experiencia del alma y el cuerpo, y la masculinidad y la feminidad son complementos. Entonces, a consecuencia del pecado, ese mismo hombre y esa misma mujer que se trataban así al principio,
están amenazados por una unión que nunca los va a saciar y una amenaza de que no cesa de atraer al hombre y a la mujer, porque precisamente son personas llamadas a existir en comunión. Entonces ya esa unión queda perturbada. Así es, ese dominio Queda perturbada. trae la alteración y la pérdida de la estabilidad, de aquella igualdad fundamental que tenían ante el pecado. Exactamente, y se introduce ahora un egoísmo y ahora el marido quiere dominar a la mujer sufre las consecuencias de una sociedad patriarcal, hay rechazo, resentimiento y entre ambos comienza una incapacidad de conocerse y de amarse. Solamente la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar a la relación el carácter de una auténtica comunión de personas. Por eso la unión matrimonial exige respeto y el perfeccionamiento de esa vocación con la cual fuimos creados. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr recuperar eso, reconociendo esa incapacidad que tenemos originalmente, por eso se llama el pecado original, de esa incomunicación, de ese deseo de dominio, de ese egoísmo que a veces nos abraza, de esa incapacidad de comunicarnos verdaderamente. Y ahí surgen todos esos libros, las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus, etcétera, etcétera. Viene todo de ahí. Así Pero es. al principio no fue así. Sí, por eso Juan Pablo decía, al principio no fue así. Entonces vamos a terminar el programa dejando un poquito de esperanza sobre el tema. Claro. O sea, hemos visto todo este panorama de pecado que rompe, que nos aplasta, que nos domina, pero tenemos la esperanza que con Jesucristo podemos salir y que nos ayuda a tener una vida alejado del pecado y viviendo en santidad y felicidad. Por eso llamamos a Jesucristo el nuevo Adán. Así es. El nuevo Adán que sí cumple el plan de Dios. El nuevo Adán que sí es obediente a Dios. El nuevo Adán que sí se somete a ese Dios y que viene a decirnos o viene a hacer que digamos como San Pablo, que donde abundó el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Está en Romanos 5:20, Sí, esa bella frase. No se pierdan los demás programas, vamos a ir despidiendo hay Sí. mucha tela que cortar, pero sobre todo rescato esa posibilidad que nos da Jesucristo de recuperar esa comunicación con Dios, de esa justicia primera que nosotros perdimos, ahora nos justifica su sangre. Amén. Y ahora Él vuelve a hacer ese camino delante del Padre. Y es por eso que confiadamente podemos presentar todas estas intenciones de oración, porque sabemos que Jesucristo las presenta al Padre por cada uno de nosotros. Así que despedimos el programa presentando a todos aquellos que nos han llamado pidiendo oración. Oneida, que pide la oración por fortaleza y pide también por toda su familia. Marixa Linares, que también pide oración por los enfermos, específicamente por una persona en particular. Soraya Núñez pide oración por su salud y por sus 3 hijos. Y pedimos también por todas las intenciones que se quedan en el corazón de todos nuestros oyentes, esta bella comunidad de oyentes que nos acompaña aquí en Palabra de Vida cada jueves. Bueno, Señor, nosotros sabemos que tú eres el dador, tú nos has creado y en tu corazón, Señor, nos amas con toda la potencialidad que tenemos, porque nos creaste, Señor, en tu corazón como buenos, posibles de salvar, posibles de amar. Nos hiciste capaces de ti, Señor. En esta noche te entregamos a todos aquellos que en este momento invocan tu nombre, piden tu auxilio, Señor, que en este momento se acogen a ti, esperando tu misericordia. Bendícelos, Señor. Escúchalos, Señor. Llega hasta todos esos corazones que nos sintonizan, que tal vez están desde el lecho de su cama o están en la soledad de su habitación o en su trabajo o de regreso a su casa. Y hazles sentir, Señor, tu calor, tu amor, la esperanza en el corazón que nos ha traído Jesucristo, porque todo es posible para aquel que cree y nosotros creemos en ti. Amén. Amén. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.